Gracias por acompañarnos en esta cuarta jornada del ciclo La afición de la historia. Les agradecemos enormemente este apoyo y esta pasión por participar. Nos anima a seguir trabajando. Y hoy especialmente quiero dar las gracias en nombre de la Fundación Banús a Antonio Muñoz Molina por haber aceptado la invitación y estar hoy presente aquí, que sin duda está haciendo muy feliz a muchísimos lectores fieles de toda su literatura y que le siguen cada día, a un escritor que sin duda es un escritor esencial de la literatura contemporánea española. Y bueno, nada más, y por supuesto darle las gracias a Juan Malpartida por hacer posible también este ciclo, y ya os dejo para que disfrutemos todos de vuestra conversación. Solamente un inciso, un paréntesis para recordar que este lunes próximo, el día 5, a las 8:30 de la tarde, presentamos aquí el último premio Adonais de poesía, con la presencia también del poeta Álvaro García. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la concurrencia, por asistir de nuevo a estos encuentros entre la afición y la historia, más cerca naturalmente de la afición. Muchas gracias a Antonio Muñoz Molina por venir hoy a Marbella a hablar de su libro, de su literatura, de su mundo. Para mí es un placer, ¿no?, hablar de la literatura. Hablar un poco nada más, porque lo importante es que hable Antonio Muñoz Molina, pero hablar de un libro como La noche de los tiempos, que como muchos otros de sus obras, tanto estrictamente de ficción como más ensayísticas y reflexivas, participan de algo que me parece muy importante, de los escritores que son artistas. Ustedes se preguntarán si no todos lo son. No, hay escritores que tienen, digamos, arte, ¿no?, que tienen naturalmente capacidad para mostrarnos un mundo, no es poco. Pero hay escritores que además de eso tienen una acentuada conciencia del lenguaje. Es decir, que no solamente se plantean los problemas, digamos, muy estrictamente formales para mostrar una determinada realidad, un acontecimiento, una historia, sino que están roídos e inquietos, ¿no?, por el vehículo que les va a llevar a eso, o que va a mostrar eso, o que lo va a hacer posible vislumbrar ese mundo. Antonio Muñoz Molina, como otros escritores clásicos, digamos, puedo pensar en Marcel Proust, el instrumento, las palabras, es motivo de inquietud, de búsqueda y de también un enorme placer, ¿no? Se ve el resultado, que es un escritor que está gozando de lo que escribe, al tiempo que sufre la inquietud de la búsqueda de las palabras, de la búsqueda de los sentidos. Si hay algo que podría destacar en la escritura de La noche de los tiempos, que es un libro inmenso en muchos sentidos, no solamente porque tenga 957 páginas, por su penetración, por lo que abarca, es lo que podría llamar esa educación de los sentidos. Hablábamos esta mañana con Elvira Lindo y con Antonio, hablábamos de la necesidad de que la literatura fuera sensible, es decir, que apelara a las emociones, que apelara a una encarnación por parte del lector de aquello que está viviendo. No que las cosas nos interesen solamente, sino que suponga una necesidad de vivir, y para vivir tenemos que vivir con los sentidos. No se puede vivir con la lógica, por ejemplo, o en el documento. Esa novela, algunos que no la hayan leído, que no conozcan la sinopsis, participa de una tradición muy hermosa en lo moderno, que es una historia de amor. Yo creo que fundamentalmente es una historia de amor, pero está inserta, una historia de amor no puede suceder en el aire, no puede suceder donde no hay gravitación, no puede suceder donde no hay historia con mayúscula.
La historia, el cuento, el acontecimiento sucede dentro de la historia porque somos historia y estamos sujetos a la historia. Así que transcurre entre 1935 y 1936 en Madrid y un poco en Estados Unidos. Al final, también al principio, entre octubre más o menos, creo recordar, del 35 y octubre del 36. Es decir, cuando Madrid, que parece ya que está tomado, que no fue así hasta el 39, y el personaje principal pues está allá en Estados Unidos para hacer un proyecto y dar unas clases de arquitectura, pero también para buscar o estar pensando en encontrar a su amante con la que hacía un tiempo que no se encontraba por los sucesos de la guerra. Yo le quería preguntar a Antonio por el origen de esos personajes, ¿no? de Abel, ¿no? Que es el arquitecto, ¿no? Que está trabajando en la ciudad universitaria, y de Judith Bailey, que es una norteamericana que ha llegado a hacer un curso de doctorado que se relaciona con la residencia de estudiantes y con el Centro de Estudios Históricos, y conoce a este arquitecto. Obviamente ahí está un poeta detrás, ¿verdad? Que, aunque tú luego habrás cambiado, pero yo creo que te inspiraste en Pedro Salinas, naturalmente, y en Whitmore, ¿no? Su amante norteamericana. ¿Cuál fue el origen un poco de la inquietud al escribir esta novela? Hola, buenas tardes. Gracias por su presencia y lamento que tengan que estar ahí de pie. Intentaremos hacer que la incomodidad valga la pena, ¿no? La novela tiene un origen, efectivamente, el origen argumental es efectivamente la historia de Pedro Salinas, del amor de Pedro Salinas por Catherine Whitmore. Pedro Salinas, yo lo había usado como personaje en mi primera novela, en Beatus Ile, ¿no? En esa novela yo había puesto una escena en que el protagonista va a visitar la casa de Salinas a llevarle su primer libro de poemas, ¿no? Pero quité esa escena de la novela al final, ¿no? Y era una historia que me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención el ver que esos versos fundamentales de la poesía española del siglo XX, de La voz a ti de vida, que esos poemas que son por una parte tan modernos, ¿no? En el sentido de que retratan mucho la vida contemporánea de la época, ¿no? Que esos grandes poemas de amor estaban dedicados a una mujer que no era la mujer de Pedro Salinas, ¿no? Yo conocí, en los años 80, conocí a Solita Salinas, a la hija de Pedro Salinas, y a su marido, Juan Marichal, ¿no? Y ellos negaban toda esa historia por completo, ¿no? Ellos no querían contar nada de eso, ni nada, ¿no? A mí me atrajo de la historia, yo creo que me atrajeron varias cosas, ¿no? Una de ellas es esa persona que tiene una vida hecha, como la tenía Pedro Salinas a principios de 1936, ¿no? Es una persona que tiene una posición, es catedrático, es republicano, digamos que forma parte de una generación poética, está instalado en la vida, ¿no? Y de pronto esa persona le ocurren dos cosas que cambian completamente su vida, ¿no? Primero el enamoramiento y después el principio de la guerra, ¿no? El hecho de que las personas, Salinas en ese momento, el comienzo de la guerra, tiene 40 y tantos años, ¿no? De pronto el mundo se queda completamente destruido, el mundo que tú conoces, de un día para otro, ¿no? Y eso me atraía mucho, esa historia, ¿no? Y claro, yo pensaba, voy a hacer una historia de un poeta. No me parecía, escribir sobre escritores, sobre poetas, no me gustaba. Entonces pensé, ¿qué oficio le puedo dar a este personaje, ¿no? Y se me ocurrió el oficio de arquitecto. ¿Por qué? Se me ocurrió porque se me ocurrió, ¿no? Pero un arquitecto en la época de la República da mucho juego, ¿no? Porque está muy vinculado con el mundo moderno, ¿no? Con la vocación de la modernidad, ¿no? También es un personaje que
es un desertor, digamos, o alguien que ha escalado socialmente, como Pedro Salinas, ¿no? Es decir, es un personaje que ha ido desde los barrios populares de Madrid, ha llegado hasta el barrio de Salamanca, hasta la calle Príncipe de Vergara, ha escalado socialmente, ha viajado por Europa y ha estado en la cuna de la modernidad arquitectónica, en la Bauhaus, ¿no? Es decir, tenía mucho de las cosas que a mí más me llaman la atención de esa España, ¿no? Es un hombre con ideas, un socialista moderno, amigo de Negrín, y me gustaba mucho, había un juego que me gustaba mucho, que era poner a un personaje inventado en relación con personas reales, ¿no? Es un juego, claro, ¿no? Es decir, sacar en una novela, tú sacas, hay una conferencia al principio de la novela que da al protagonista, y este hombre que no existe se encuentra con Juan Negrín, se encuentra con Moreno Villa, se encuentra con la mujer de Pedro Salinas, que es un... Sí, eso me tentaba mucho, ¿sabes? Y así fue saliendo. También había otra cosa que a mí en esa época me inquietaba así por lo bajo, que era el ver cómo volvían a prevalecer en España los discursos más simples y los discursos más simples y más maniqueos sobre la guerra civil, ¿no? Eso me irritaba mucho. Entonces quería mostrar a alguien que no es un héroe ni nada de eso, sino que es una persona normal que se ve sumergido en algo que no controla, y no controla ni su lugar en la historia, ni controla su lugar en las relaciones amorosas. Y había otra cosa que también me gustaba mucho, porque eso tenía que ver también con la historia de Pedro Salinas y Catherine Whitmore, ¿no? Como una persona políticamente avanzada en ese momento, en cambio en sus convicciones personales es muy conservador, ¿no? Que son muy propios de todo, ¿no? De cualquier época. Entonces me gustaba ver cómo alguien que tiene esas ideas, que ha estado en Weimar, que diseña arquitectura supermoderna, que al mismo tiempo quiere tener su amante, ¿no? Y claro, ahí choca como le pasó a Pedro Salinas, choca con la americana que viene de Nueva York, judío, y que le dice que ya no, ese papel no lo va a aceptar, ¿no? Y así fue, esos personajes salieron así. Y luego un personaje que creció, se hizo muy importante en la novela, es el personaje de la esposa de él, Adela, que está inspirado en parte en Margarita Bonmatí. Yo leí las cartas de Margarita a Pedro Salinas cuando estaba escribiendo la novela, y me parecieron unas cartas extraordinarias. Entonces ese personaje, que en principio era como una sombra, era un personaje secundario, ¿no? Están los amantes y está la esposa que está en segundo lugar y tal, y esa mujer de pronto cobró para mí una importancia muy grande. La cobró por las cartas de Margarita Bonmatí, y también por el diario de la mujer de Juan Ramón Jiménez, de Zenobia Camprubí, porque eran como maneras de observar la vida de una mujer. De hecho, ella también aparece. Claro, sale también, eso forma parte del juego. Son amigas, están todas en el Lyceum Club, ¿no? Y así fue saliendo la cosa. Sí, y para Adela, la mujer de Ignacio Abel, también todo lo que porque tú vas introduciendo unos pequeños fragmentos de cartas que le escribe a su marido cuando se entera de que tenía una amante definitiva, ¿no? Pero también en ella hay esto de que todo lo que parecía sólido, ¿no? Porque para ella era absolutamente inesperado, para ella vivía en un mundo sólido, ¿no? Desde un punto de vista de su relación afectiva, ¿no? También la persona en ese sentido burguesa creía que nada se iba a mover, ¿no? Nunca, y está continuamente diciendo que lo desconoce, que le extraña su comportamiento, que parece otro, en fin, se le ha movido también dentro de su biografía, ¿no? Claro, y hay una cosa que yo creo que la novela como arte, ¿no? Una de las tareas que hace mejor es la de mostrar que la realidad está hecha de muchas realidades distintas, ¿no?
Es decir, tú cuentas una historia de amor, ¿no? Te centras en los personajes que están locos el uno por el otro y quieren estar solos, y con mucha frecuencia dicen que quieren estar fuera del mundo y tal, pero eso no existe. Es decir, las cosas tienen consecuencias. Entonces tú ves cómo ese amor afecta, por una parte, a la esposa, que no es el modelo de mujer conservadora y que él piensa que es y que el lector piensa al principio que es, porque yo también lo pensaba al principio. De una mujer, por ejemplo, es una mujer que es religiosa, pero que ha votado a la Frente Popular en las elecciones de febrero, ¿sabes? Entonces la novela te muestra que las personas no somos estereotipos, ¿no? Y que él, que se considera una persona tan lúcida y tan... Él está convirtiendo a su mujer, no está viendo a su mujer, no la está viendo, igual que también el amor afecta a los hijos y todo, es decir, que... Sí, de hecho ella pues trata de suicidarse como la mujer de Salinas. Sí, pues, eso está sacado de la realidad, ¿no? Es decir, la mujer de Pedro Salinas, cuando se enteró del asunto, se tiró al parece que era Aranjuez, se tiró al agua en Aranjuez. Y salió en el periódico, el año 35 o así, salió una nota en un periódico muy rara, decía, esposa de catedrático rescatada del agua, ¿no? Y eso la familia, eso lo mantuvo siempre como una cosa terrible. Sí, incluso le diste a uno de sus hijos, Salina tenía varios hijos, y una de Solita Salina, tú le das Lita, ¿no? El nombre, que también es un guiño, pero bastante obvio. Y el personaje, en una España que comenzaba después de los sucesos de 1974 de Asturias, y después de ganar las elecciones del Frente Popular, ¿no? de la conjunción de las izquierdas, el alzamiento, la rebelión militar era ya evidente, ¿no? Las amenazas, las tensiones, los pistoleros, las actitudes de la falange, o bien de la CEDA, era ya enormemente fuerte, ¿no? En muchos lugares, no solamente en Madrid. Y ahí tú tratas, ¿no? Con bastante compasión, diría, frente a la historia, de señalar esto, ¿no? Esta búsqueda de un equilibrio, por ejemplo, un socialista, digamos, moderado, ¿no? En su caso, como es Ignacio Abel, frente a los aspectos revolucionarios que estaban dentro incluso del Partido Socialista, ¿no? Y también tienes bastante simpatía por Negrín, ¿no? Que sin embargo es una figura controvertida en cierto sentido, ¿no? Sí. Negrín aparece mucho, ¿no? Es el gran interlocutor, sí, en relación a las construcciones universitarias, ¿no? de la Complutense, en donde está Ignacio Abel como arquitecto desarrollando una serie de trabajos. Y entonces dialogan hasta el final, porque se tendrá el salvoconducto, ¿no? Para que finalmente pueda salir de España y en Estados Unidos, donde lo van de alguna forma a salvar dando una charla en la universidad y haciendo una biblioteca, ¿no? Entonces es muy importante también el personaje de Negrín, porque parece un socialista lúcido, moderado, moderno, ¿no? En cierto sentido. Sí, es que Negrín es un personaje histórico extraordinario, ¿no? Y yo cuando era niño, en mi casa oía nombres de gente de la República que yo no sabía lo que eran, ¿no? Pero yo tenía un abuelo que tenía una voz muy solemne, que decía las cosas con mucha contundencia, ¿no? Y cada vez que íbamos a comer lentejas decía, las píldoras del doctor Negrín, porque durante la guerra le llamaban las píldoras del doctor Negrín a las lentejas, ¿no? En la zona republicana, y hazaña y tal. Entonces Negrín es un personaje muy atractivo porque Negrín representa la España, es decir, Negrín no viene del mundo de la política, Negrín viene del mundo de la ciencia. Negrín es el discípulo predilecto de Ramón y Cajal, que ha creado la institución más importante en España en el siglo XX, que es la Junta para la Ampliación de Estudios, que ha mandado a mucha gente a formarse en Europa, ¿no? Entonces Negrín es un señor que tiene una educación científica, es físico, y todo el mundo cuando piensa en la residencia de estudiantes, piensa en la residencia de estudiantes como un sitio donde están unos escritores y unos bohemios y Dalí y todo esto, pero en la residencia de estudiantes hay un laboratorio científico, que es un laboratorio que está dirigido por Negrín, por Juan Negrín.
Negrín, digo, es discípulo de Ramón y Cajal, va a Alemania, se forma en Alemania, es un hombre que es políglota, se casa con una mujer rusa, vuelve a España y participa en la renovación científica que estaba siendo muy importante en los años 20 y al principio de los años 30, muy, muy importantes los proyectos de renovación, ¿no?, de España, ¿no? Y él llega a la política por ese camino, ¿no? Y es un personaje muy atractivo literariamente, porque es un personaje como desmedido, un hombre grande en un país de gente pequeña, ¿no? Era un hombre que llevaba los bolsillos siempre llenos de cosas, ¿no? Llevaba siempre los bolsillos, llevaba botes de vitaminas para dárselo a la gente, ¿no? Y hay una escena, hay un momento en el diario de Azaña, en los diarios de Azaña, en 1932, Azaña va con Negrín a girar una visita a la residencia, a la ciudad universitaria. Negrín es el responsable técnico de la ciudad universitaria, ¿no?, que es un proyecto que no es un proyecto de la República, es un proyecto de la época de Alfonso XIII, que la República continúa, ¿no? Y entonces en esta escena del diario, Azaña cuenta que va con Negrín a la ciudad universitaria, a una visita a la obra, ¿no? Y van en el coche de Negrín. Y Azaña lo primero que ve es que para hacer la ciudad universitaria han destruido el Pinar de la Moncloa, ¿no? Y Azaña dice en su diario, con los secanos enormes que hay en España, precisamente este pinar tenían que destruirlo, ¿no? Y Azaña se queda un poco así horrorizado de la arquitectura moderna y tal. Entonces a mí se me ocurrió poner esa escena del diario de Azaña, poner en ella a mi personaje, a Ignacio Abel, ¿no? Entonces van a visitar es una cosa muy pueril, ¿no? Porque dices, es como jugar, ¿no? Tiene dos personajes históricos y pone junto a ellos a un personaje inventado. Y parece que el personaje inventado se vuelve más real, ¿no? Porque sale con Azaña, ¿no? Y ya te digo, Negrín da mucho juego, porque además es un hombre que tiene una visión como tecnocrática, como sensata, ¿no? Hay una escena que lo cuenta también Azaña en su diario, ya durante la guerra, que están pasando revista a unas tropas, ¿no? Y claro, son unos soldados muy pobres, son soldados mal vestidos, pequeños, no sé qué, ¿no? Y entonces Azaña le dice a Negrín, Negrín, vaya raza que tenemos, ¿no? Y Negrín le dice, don Manuel, habrá que mejorarla. No, esa cosa de decir, aquí lo que tenemos que hacer es que la gente tenga agua corriente, que los niños tomen leche por la mañana, que ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces Negrín es para mí, literariamente representa eso, ¿no? Es como esa racionalidad progresista, con todos sus defectos, con su demás. Luego también una cosa muy bonita, que es un personaje, como digo, que da mucho juego, es decir, es un hombre que se sabe que le gustaba mucho comer, ¿no? Entonces yo lo saco comiendo cigalas, ¿no? Entonces eso es muy bonito de inventar, ¿no? Y es verdad que se comían muchas cigalas entonces, porque hay algunas escenas de Rafael Alberti comiendo. Y ahora sí que digo que hay muchas escenas de comiendo cigalas, no tanto en la novela, sino en aquellos momentos difíciles, ¿no? Porque algunos que otros cronistas también han situado a Rafael Alberti pues vestido con un mono impecable y con un gran plato de cigalas. Pero hay dos personajes también enormemente interesantes que son ficción, en parte porque también se podría ver algún eco, ¿no?, histórico, que es Van Doren, ¿no?, que es de origen holandés, norteamericano, y un personaje inventado que tiene de gran visualidad, que es Rosman, esta suerte de profeta al quien nadie cree y a quien nadie quiere preguntar ni oír. Y es un hombre que ha visto la realidad ya de la Unión Soviética y que ha visto el comienzo de la Alemania nazi, ¿no?, desde antes del 33. Y entonces, viendo, ¿no?, lo que está ocurriendo a partir de comienzo del 36 en Madrid, él trata, ¿no?, de señalar los peligros, ¿no?, de los extremistas, de las opiniones radicales, de la tabla rasa de alguna forma, ¿no?, de la visión, de la actitud religiosa que está impregnando en las ideologías, y él trata de contarlo, pero nadie le quiere oír, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Este personaje surgió de un poco de tanteo. O sea, yo estaba en los primeros borradores y empecé a escribir sobre los refugiados alemanes que empezaban a llegar a España durante la época de la República. Aquí vinieron muchos refugiados judíos, ¿no?
Einstein, la República le ofreció una cátedra a Einstein cuando se tuvo el año 33, ¿no? Esto es una cosa seria, ¿no? Y claro, porque había ese fermento en España, ¿no? Entonces Rossmann, el profesor Rossmann, este es un personaje que yo me lo inventé así un poco de la nada, ¿no? Recuerdo que estaba un día, había intentado escribir y no me salía, y me puse a hacer la cena, ¿no? Dejé de escribir y me puse a hacer la cena. Y entonces estaba... Como Santa Teresa. Sí, claro. Y estaba allí con el cuchillo, con no sé qué. Entonces, de pronto vi a este profesor Rossmann sacando de una cartera los objetos, ¿no? Era un profesor como de diseño en la Bauhaus, ¿no? Saca unas tijeras, una caja de cerillas, ¿no? Y muestra la belleza de lo cotidiano, la belleza de los objetos cotidianos, ¿no? Y este personaje, ese personaje se parece un poco a Arthur Koestler o a gente como Joseph Roth. Es decir, que fue la gente que se daba cuenta de que lo peor podía suceder. Porque una cosa que no nos damos cuenta es que nosotros tenemos la tendencia a creer que aquello que va normalmente va a seguir siendo normal, pase lo que pase. Es una necesidad humana. Una gran parte de esta novela nace de una experiencia que parece que no tiene nada que ver, que es que Elvira y yo y algunos de nuestros hijos vivimos en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Entonces, en ese día, la cotidianidad desapareció de golpe y porrazo. Y entonces eso era muy difícil de asimilar por la cabeza, ¿no? Porque tú lo que quieres es que las cosas sigan siendo normales. Tú lo que quieres es abrir el grifo y que salga agua. Tú no quieres tener que tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando esta gente, los que llegaban de Alemania, los que llegaban de la Unión Soviética, contaban lo que habían visto, nadie los creía porque era increíble. Era increíble. Entonces lo que es increíble no se puede creer. Es increíble y además la gente no quiere creerlo, ¿no? Claro, entonces el profesor Rossmann ha visto. Rossmann ha visto lo que pasa en Alemania y ha visto lo que pasa en la Unión Soviética. Y entonces él sabe y claro, es un personaje sacrificial, digamos, porque lo acaban matando, ¿no? Porque es el que ha visto, ¿no? Hay una cosa que decía Kessler en su memoria, que decía: los emigrados del centro de Europa que llegábamos a Occidente en los años 30, éramos como Casandras que profetizábamos algo que nadie quería creer. Nadie lo quería creer, ¿no? Pero ellos, y algunos, por ejemplo, el pobre Stefan Zweig no llegó a aceptar hasta muy tarde la magnitud de lo que pasaba, pero Joseph Roth lo vio desde el principio, ¿eh? Sí, es decir, Joseph Roth lo vio desde el primer día. Le mandó, hay una carta de Roth a Zweig, el 11 de febrero, es que me sé la fecha porque es que lo vi el otro día. El 11 de febrero del 33, es decir, 10 días después de que Hitler fuera nombrado canciller, que le dice a Zweig, dice: desengáñate, esto es el final del mundo que nosotros conocemos. 11 días después, ¿sabes? Que eso es lo que atestiguó Zweig luego. Yo trato de hablar, pero se va y viene. Un poco antes de suicidarse. También Ignacio Abel, siendo socialista, es un hombre que es perseguido, es decir, la sospecha, ¿no? Esa sensación de sospecha de que todo lo que tenía algún tipo de identidad no se ha transformado y lo que está moviendo la realidad social es otra cosa y no se conoce, salvo por su dimensión dramática, ¿no? De la cual no basta ya decir, bueno, sí, yo soy republicano, soy socialista, no. Hay algo que la duda sobre la persona es mucho más grande, ¿no? Hay una cosa que me ha gustado muchísimo también en tu novela, también otras, pero en fin, esta que estamos hablando, y es que hay una armonía entre tu pasión por la historia y luego tu fascinación por la persona. Es decir, los personajes, hay una fascinación por el misterio de la persona, igual que hay una fascinación por toda esa dimensión estructural, ese tejido, ¿no?, indescifrable que llamamos historia. Y de hecho, de alguna forma, la gran tensión está entre esa pasión
¿no?, amorosa, ¿no?, que tiene Ignacio Abel por Judith, y luego el mundo en el que vive. Él está casi no le importa en un momento dado la historia, lo que está ocurriendo. Claro, ¿no? porque eso narrativamente es que da mucho juego, ¿no? Eso es un ejercicio muy... Eso en parte, eso tiene que ver con la vida de todos nosotros, es decir, a nosotros las circunstancias exteriores nos importan relativamente, nos importa mucho más nuestra vida, nuestra familia, y luego hay otra cosa, las circunstancias exteriores no se entienden. Es decir, nosotros cuando leemos historia tenemos un malentendido enorme, y es que nosotros creemos saber qué pasó, pero las personas que lo están viviendo no lo saben. Hay una cosa que es muy importante y que para un escritor intentar ponerse en la piel de una persona que está viviendo el 17 de julio de 1936 es la siguiente. La diferencia que hay entre esa persona y yo es que yo sé lo que pasa después. Él no lo sabe. No se sabe. Además es muy difícil de saber. La realidad es muy difícil de conocer. Porque hay muy poca información. Las cosas pasan muy rápido. Entonces cuando tú ves... Es muy interesante confrontar los diarios de la gente con las memorias. Que en las memorias todo está muy claro, ¿no? Pero los diarios no se sabe qué pasa, ¿no? Entonces hay una cosa que para mí como escritor era un ejercicio muy llamativo, difícil, pero que tiene que ver con estas dos cosas que tú dices, es decir, cómo cuento un hecho histórico a través de los ojos de una persona que está tan obsesionado con sus problemas privados que no presta atención a la realidad. ¿No? Es decir, la parte para mí más difícil de escribir y que me costó más es un paseo que hay en la novela el domingo 19 de julio desde la calle O'Donnell, porque la novela es muy topográfica, ¿no? Sí. Desde la calle O'Donnell, donde al cabo del tiempo acabé yo viviendo, por cierto, desde la calle O'Donnell hasta la Gran Vía, ¿no? Es el paseo. Este hombre, Ignacio Abel, ha quedado en una casa de citas, de esas que había entonces, ¿no?, con su amante. Ella no aparece y entonces él sale a buscarla por Madrid. Y él va buscando a la mujer que quiere. Y resulta que lo que está pasando mientras tanto es que está empezando una guerra. Nadie sabe qué es una guerra. La palabra guerra tarda mucho en usarse. Es un travelín casi, ¿no? Sí, es una cosa. Entonces él va atravesando Madrid, ¿no? Llega y entonces va viendo todo lo que pasa, va encontrándose con gente, ¿no? Pero él no ve la realidad porque él está un poco enajenado, como estamos todos en nuestra vida real. Está enajenado por su pasión amorosa, por sus obsesiones, y está también aturdido porque la realidad que está viendo es una realidad incomprensible. Es decir, las cosas a posteriori todo el mundo las entiende. Todos somos muy listos para profetizar el pasado, ¿no? Pero en el momento en que se está viviendo, es decir, nosotros, vuelvo a decirte, nosotros la mañana del 11 de septiembre de 2001, nosotros no sabíamos qué iba a pasar media hora después. Nosotros fuimos a un supermercado y ya no quedaban cestos de la compra y las personas salíamos del supermercado cargando con cosas en las manos porque no sabía, dice, no, después ya no... ¿Sabe? Entonces yo quería, y claro, tiene que ver con ese engarce que dices tú, ¿no? El historiador ve la historia como en abstracto, ¿no? Pero un aficionado a la literatura quiere ver la historia como a través de la experiencia de la vida, de la gente, porque no hay cosas abstractas, las cosas siempre le pasan a alguien, ¿no? En su vida, en sus circunstancias, ¿no? Eso dices en un momento de la novela, que en el presente puro que uno quisiera saber imaginar. Ahora sí funciona. Ahora sí. Bueno, en varios momentos de tu novela precisamente dices eso, ¿no? Al principio dices, importa la precisión extrema, nada real es vago. Y en la página 575, quiero imaginar con la precisión de lo vivido lo que ha sucedido 20 años antes de que yo naciera. Bueno, 36, 56 obviamente, y un poco más adelante. En el presente puro que uno quisiera saber imaginar, en el pulso íntimo y verdadero del tiempo. Y ese desafío del escritor atraído por la historia, pero también por todo tiempo pasado. Es decir,
instante anterior a este instante ya no está en ningún lugar. Hace un momento estábamos ahí afuera, pero ese estábamos ahí afuera ya no existe. Si queremos ir ahí, a ese que estábamos ahí afuera, no lo podemos encontrar. Tenemos que ya de nuevo imaginarlo, recordarlo e imaginarlo, ¿no? En ese sentido, yo no solamente en esta novela, en general, en toda tu obra, he visto algo que Antonio Machado siempre había defendido en toda su poética. La necesidad en la poesía de que tuviera, toda poesía y toda verdadera literatura tenía que estar dotada del acento temporal. Y el acento temporal no se muestra describiendo solamente unos objetos o unos sucesos, sino a través de una apelación a los sentidos, ¿no? Es decir, y eso es algo que está muy presente en tu obra. Es decir, para que el tiempo sea real, tú apelas continuamente no a señalar los sentidos, sino a que los sentidos estén en el libro, mostrándolos. Por ejemplo, pocos libros de la literatura española hay tanto tacto, hay tanta visión de cosas que se están viendo y al mismo tiempo sonido. Es decir, que los sentidos, que obviamente aparecen linealmente, porque no puede aparecer, toda escritura es lineal, sin embargo, en el escritor se va acumulando, ¿no? Y esa acumulación de los sentidos a través de la sinestesia, ¿no?, de la literatura, de la imaginación verbal, acaba produciendo la ilusión del tiempo verdadero, ¿no? Y tú estás fascinado realmente, no solamente fascinado, sino yo creo que con una verdadera inquietud, con un verdadero malestar en el sentido mejor de la palabra, por poder retroceder, así fuera un momento, llegar a un tiempo en el cual tú no has estado. Sí, eso también era uno de los problemas principales a la hora de tomarme yo en serio el proyecto, ¿no? Es decir, porque yo durante mucho tiempo tenía muchas dudas sobre que fuera viable hacer esta novela, ¿no? Era una duda intelectual, una duda literaria, porque es decir, ¿se puede hacer de verdad literatura seria sobre un tiempo que tú no has conocido? Porque la literatura tiene que ser una cosa muy... La literatura tiene que contar la verdad, una verdad, ¿no? Y cuando tú estás intentando contar algo de un tiempo ajeno a ti, ¿en qué medida puedes tener cierta seguridad de que eso no es un pastiche, de que eso no es una falsificación, ¿no? Es como esa cosa inverosímil de... Pues yo qué sé, de muchas películas históricas que tú ves, ahora pasa el coche por detrás, pasa una pareja del brazo, porque tú ves que eso es una patochada, que eso está ahí diciendo, eso se puede hacer mejor o peor, pero esa era mi inquietud, ¿no? Puedo hacer algo de verdad que sea buena, que sea literatura seria, porque yo tengo muchas dudas sobre la novela histórica como género, ¿no? Vamos, tengo muchas dudas, ¿no? Entonces, eso era... ¿Y cuál era la solución que se me ocurrió? Por una parte, el mostrar dentro del libro mi propia, tú has citado varios casos, mi propia inseguridad, mi propia necesidad de saber, ¿no? Y entonces había una cosa que era la necesidad de como tocar las cosas, ¿no? Que hubiera objetos concretos, ¿no? Porque desde el principio de la novela se habla de las cosas que lleva este hombre en el bolsillo, ¿no? Era como una... Porque hay una cosa que yo me he fijado siempre, dices... Lo real, la textura de lo real está hecha de cosas que desaparecen rapidísimo, ¿no? Es como cosas que no fosilizan, ¿no? Como hay cosas que fosilizan y cosas que no fosilizan, ¿no? Pero la mayor parte de los objetos de la realidad desaparecen, ¿no? Desaparecen además muy rápido, ¿no? Nadie se da cuenta. Los objetos y los sonidos, no solo los objetos, los sonidos, ¿no? Los sonidos que llenan el... Entonces yo iba buscando, claro, yo iba buscando en documentos de la época, en la literatura, en los periódicos, en los anuncios, iba buscando ese tacto de lo real, ¿no? Y hay un momento en la novela en el que yo digo que me gustaría subirme en un taxi en Madrid durante 20 minutos, un taxi de 1936. Yo pedía, no es pedir mucho, ¿no? 20 minutos, desde Atocha, por ejemplo... Un poco arriesgado, nada más. Claro, ¿sabes? Porque era eso, era esa incertidumbre, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes... ¿De verdad es serio esto? ¿De verdad es serio poner a un personaje, ¿no? Vestirlo de época, digamos? Eso era una incertidumbre muy grande que yo vencí como pude, ¿no? Pero me costó mucho, sí. Sí, porque bueno, hay una tensión obviamente entre verdad
y la veracidad, ¿no? Por ejemplo, un historiador trabaja con documentos, con datos, con una explicación más o menos lógica de acontecimientos, de sucesos, pero no necesita ser veraz. Por ejemplo, algo puede ser absolutamente descabellado y no tienen el menor pudor de decir esto es así. Ahora un escritor no puede escribir una novela que esté bien, que sea buena, que sea sin veracidad, y para eso difícilmente, para ponerlo descabellado, tiene que hacerlo en veraz. Y ahí hay una tensión que no la vive el historiador. El historiador puede decir, mire usted, esto es increíble, pero ha sucedido. Pues aquí están los documentos, aquí están los testigos de esto. Y bueno, pues uno obviamente asiste a eso increíble, ¿no?, que sucedió. Ahora, si uno lo pone en un cuento, en un poema, en una novela, tiene que hacer algo que no es el documento de esto es increíble. No, usted lo tiene que hacer creíble. Lo increíble tiene que ser creíble. Y eso es un verdadero desafío para un verdadero escritor. Muchas de las novelas, ¿no?, que lo mencioné, y también me parece que el género de novela histórica, bueno, ahí lo que hay naturalmente es simplemente una disposición de acontecimientos con muy poca veracidad realmente. Desde un punto de vista mucha documentación, pero fíjate, una cosa que a mí me sirvió mucho también era cuando estaba haciendo la novela, fui con un amigo mío en Nueva York a una feria que había, una feria de postales y de cosas efímeras, ¿no? Era una feria alucinante, porque era un hotel antiguo, un espacio inmenso lleno de puestos distintos en los que la gente vendía todo tipo de cosas absurdas, ¿no? Sobre todo postales, ¿no? Postales del siglo XIX, postales del siglo XX, postales de barcos, postales de aviones. Y había también eso que llaman ellos efímera, que son cosas, por ejemplo, programas de teatro, programas de cine. Había un señor que vendía una carpeta que era todo lo relacionado con viajes transatlánticos, porque tú dices, los personajes se montan en un transatlántico. ¿Cómo es el billete? ¿Qué billete llevas tú? ¿Qué billete le enseñas al portero lo que haya en el barco, ¿no? ¿Cómo es el menú? O sea, porque eso es lo concreto de la vida. Eso es lo concreto de la vida. Y es lo concreto, y es tan concreto que está en todas partes y no le prestas atención, pero es lo que define ese momento de la vida, ¿no? Pero claro, tú quieres, yo quiero tocar eso, yo quiero saber cómo olía Madrid en 1935, ¿no? Cómo eran los perfumes que usaban las mujeres, cómo era la colonia, qué olía un café cuando entraba en un café, ¿no? Es decir, quieres tener la sensación del tiempo, ¿no? Esa cosa maravillosa que tiene la literatura o el cine, que te hace realmente sentir que estás en un sitio, ¿no? Y que marca además la percepción de la finitud, ¿no? Mientras que la historia, un museo, por ejemplo, no pensamos, ¿no? Es decir, esos objetos, por muy bellos que sean, en principio están fuera de la sensación, del sentimiento de finitud. Sin embargo, los personajes, ¿no?, cuando la historia, lo que se cuenta, tiene esa veracidad creativa, hay la percepción de que están sujetos al tiempo, y sujetos al tiempo es también sujeto a la finitud, a lo que acaba. Es decir, que el acento ese de lo temporal conlleva también el acento de la muerte. Había muchas postales, que yo saqué una de ellas en la novela, que era la gente en esa época, cuando llegaba a un hotel, lo primero que hacía era comprar una postal del hotel y mandarla a la familia. Y en algunos casos en la postal del hotel ponían una rayita así, un signo en la ventana de la habitación en la que estaban. Entonces tú llegabas a un hotel de Nueva York y le mandabas a tu familia en Zaragoza una postal, por una parte estaba escrita, por la otra está la foto del edificio, y en esa foto, con una pluma o con un lápiz, ha marcado una cruz así. Esa es la habitación en la que nosotros estamos. Esa es la vida. Eso es lo que un escritor quiere atrapar. Lo que diga un gerifalte o lo que tú quieres, eso. ¿Cómo es eso? ¿Qué hace una persona? Como decía Billy Wilder, cuando decía que él no podía hacer películas de época, de romanos, decía, ¿qué le dice un romano a su mujer cuando se va al foro? Por la mañana le dice, me voy al foro, hasta luego, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Eso es la
belleza que buscan, ¿no? La belleza de lo verdadero, ¿no? De hecho, hay frases No, es que no te lo pones. que no debe estar bien, no, es el que se va y viene como el tiempo, o como la realidad que es intermitente, y no es tan continua la realidad como, al menos para nuestra percepción. Yo insisto también de nuevo en que es una novela de amor, que es una novela que tiene que ver, que uno pensaría, por ejemplo, en la Cartuja de Parma o más, por ejemplo, que está situada con la guerra de Napoleón, cuando la campaña de Rusia, y Fabricio del Domo, bueno, pues se enamora, ¿no? O tiene que ver con una novela mucho más histórica, sobre todo, yo creo que es Doctor Zhivago. Ahí sí está la opresión, la historia rodeando, ¿no? la experiencia amorosa. Y me recordaba también, leyéndolo, un poema, Piedra de Sol, Momento, de Octavio Paz, un poema un poema muy extenso de 1957, creo recordar, que describe el bombardeo de Madrid, ¿no? Madrid 1937, las mujeres cosían y cantaban con sus hijos, luego sonó la alarma y hubo gritos, ¿no? Comienza a derrumbarse todo, ¿no? y entonces habla de una pareja, dice, los dos se desnudaron y se amaron porque las desnudeces enlazadas saltan el tiempo y son invulnerables. Y hay esto también, es decir, esto que está en el Doctor Zhivago, ¿no? Y que también, de otra manera, está en Stendhal, y que está en el poema de Paz, que estaba fascinado también por estas novelas, es algo que aparece en tu obra, que no es nada habitual en la literatura, al menos que ha generado la tradición española, no de lengua española, pero sí en España, ¿no? Esta, en definitiva, exaltación y tensión, casi a veces la historia no se puede negar, pero casi nos gustaría negarla, ¿no? En esos momentos. Es decir, esos personajes, la fascinación que los mejores momentos que tienen es un momento puro de tiempo que niega la historia en su sentido más social, ¿no? Claro, eso es una cosa que cuando la novela se publicó, como tenía la carga política y todo eso, es una cosa de la que se hablaba poco, pero para mí eso era muy importante. Es decir, la novela es una historia de amor que abarca otras cosas, pero fundamentalmente hay una cosa, esta mañana veníamos en el coche y veníamos hablando de eso. La literatura española es una literatura muy, muy cobarde hacia los sentimientos muchas veces, ¿no? Es muy difícil, el escritor tiende, sobre todo el escritor varón, tiende a considerar que hablar de sentimientos, de enamoramiento, de cosas así, eso provoca, fíjate, a ver cuántas historias de amor, como hemos entendido lo que es una historia de amor, cuántas historias de amor puedes contarme de novelas contemporáneas españolas, ¿no? Hay un recelo, hay como una especie de no diré pudor, pero como de pacatería, ¿sabes? Entonces a mí una cosa que yo quería mostrar era ese deslumbramiento mutuo del amor, ¿no? Es decir, la pasión amorosa entre dos personas que efectivamente lo que quieren los amantes es estar fuera del mundo. Es lógico, quieren estar en su habitación, quieren estar y en la novela muchas veces los amantes están en una habitación y se oye el rumor de la ciudad porque ellos ellos quieren escapar del tiempo, como les pasa a todos los amantes. Hay un momento, cuando estaba escribiendo la novela, Elvira y yo fuimos a pasar un par de semanas de vacaciones a Conil, ¿no? Y había una playa muy bonita allí, esa playa que hay con unos acantilados como de tierra, ¿no? Y yo estaba en ese momento en medio de la novela y pensé, digo, ¿y si les concedo una semana de vacaciones a estos amantes, ¿no? Por una parte me daba pereza, porque digo, ahora tengo que añadir otro capítulo, por lo largo que es el libro ya. Pero digo, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y era un capítulo en el que hay un leitmotiv en todo el capítulo, que es la expresión inglesa, esa time on our hands, ¿no? El tiempo en nuestras manos, ¿no? El tiempo, tener tiempo de sobra, tener tiempo libre, tiempo de verdad.
Y entonces lo hice, y es un capítulo en el que se concentra en eso. Para viajar al sur tienen que atravesar un país muy empobrecido, muy trastornado y todo eso, pero está, claro, en el eje de todo esto está esa sensación de la pérdida, del peligro de perderse, y también tiene que ver con el encuentro. El personaje de Judith Biely está muy inspirado está inspirado en parte por Catherine Whitmore, ¿no? Pero está inspirado más por una mujer que estuvo casada con Malcolm Lowry, que era una mujer extraordinaria, que hizo una memoria en los años 60, y era una mujer que se había venido a Europa en los años 20 con un dinero que le había dado su madre para conocer el mundo. Y en Europa había venido a España, había conocido a Lowry, se casó con él, y después tuvo una vida, ¿sabes? Era una mujer con una alegría de emancipación, ¿no? Ella decía, porque ella escribió su memoria en los años 60, ¿no? Dice, ahora las chicas creen que están inventando la liberación. Dice, nosotros lo hicimos en los años 20 con la desventaja de que no teníamos anticonceptivos, ¿no? Pero entonces me gustaba mucho ese tipo de mujer que se lanza al mundo y que llega a España y llega a Madrid y está como deslumbrada por la literatura y por la ciudad, ese enamoramiento de un país extranjero, ¿no? Que es una mujer que lee mucho a Galdós, ¿no? Entonces va por el Madrid de Galdós, todo eso, ¿no? Y tiene la idea romántica de España, claro, él es un hombre que sí que tiene una gran capacidad sentimental y todo eso, pero también es un hombre de su época, y es un hombre que sus convicciones políticas y su comportamiento vital no concuerdan, ¿no? Entonces ese encuentro, es decir, el modo en que el desconcierto de un hombre ante una mujer libre, es una cosa que a mí me gustaba mucho contar, ¿no? Explorar, ¿no? Sí. De hecho, en ese sentido puede haber una lectura feminista, ¿no? de tu obra, tanto por el papel de Adela como el papel de Judith, porque sí, es ahí una actitud de libertad, en definitiva, ¿no? ¿Cómo diría? De orgullo, ¿no? En definitiva, finalmente. Sí, y al final de la novela. Sí. Eso está basado en el tremendo desencuentro entre Salinas y Catherine Whitmore, sí. ¿No? Hay una cosa que es muy decepcionante, que es leer las cartas de amor de Salinas a Catherine Whitmore. A mí me parece una carta bastante hipócrita, porque Salinas está ocultando, está haciendo literatura, está, digamos, mareando la perdiz para no enfrentarse a la cuestión fundamental, que es la cuestión que ella le plantea: si me quieres, vente conmigo, ¿no? En tu país hay divorcio, ahí en España hay divorcio de 1932, divórciate, cásate conmigo. No, pero él, claro, él quiere su posición social, ¿sabes? Entonces esas contradicciones internas. Luego, una cosa que a mí me disfruté mucho haciendo también era el encuentro final entre ellos, ¿no? Sí, que es una conversación que es muy que yo escribía, porque yo pensaba que iba a ser mucho más corta esa conversación, pero una conversación muy larga, sí. en un sitio que es un sitio que fue también parte de la inspiración de la novela, que es una casa de invitados en la que yo estuve en una universidad al norte del estado de Nueva York. Yo estuve en esa casa de invitados, fui a dar unas conferencias, y entonces me alojaron en esa casa de invitados, y era una casa en medio de un bosque, una casa de madera en medio de un bosque, en un silencio tremendo, y yo era el único invitado. Era como no era un palacio, pero una casa con una sala, una biblioteca, tenía una sala de música, había un piano de cola, y estaba yo, y había una tormenta. Y entonces yo pensaba, digo, aquí puede salir algo, ¿no? De esto. Aquí hay una historia en esto, aquí hay un potencial, ¿no? Y al final acabó saliendo, sí. ¿No? Y es cuando lo visita Judith, ¿no? Esa tormenta, ¿no? llega hasta la casa, y el diálogo que mantiene es claro, porque ahí él, que es una persona, sí, muy contenida todo el rato, sí, de pronto ahí él dice todo lo que piensa, ¿no? Lo que piensa de España, lo que piensa de lo que está pasando en España, y él ve que ella sigue estando presa de su romanticismo, ¿no? Sí. Romanticismo que tiene una parte de razón también. Claro.
Esos paisajes han sido inventados por Azorín, han sido inventados por Unamuno. Claro, eso no es así. Es un decorado literario, estético, sobre todo. Que él es muy enemigo del 98. Pero sin embargo, él cita a Salina, y entonces ella le dice: yo no sabía que tú leyeras poesía, ¿no? O sea, que comienza a incorporar también una serie de valores que a ella le asombra. Sin embargo, la convertida, ¿no? De hecho, quiere ir con las brigadas internacionales. ¿no? Ella hace con muchas. Nosotros hemos conocido allí en Estados Unidos a gente heredera de aquello, es decir, y tiene una mujer que hace algo que es perfectamente irrefutable, es decir, ella va a ayudar a cuidar gente. Eso es una cosa moralmente. Ya se va a España, y entonces, claro, él su posición tampoco es una posición muy honorable, ¿eh? Que para mí, yo no quería retratar ahí una especie de héroe del equilibrio moral, ni mucho menos. Él no es una persona moralmente íntegra, ¿no? No lo fue con su familia, tampoco es un hombre valiente ante la historia, trata de mirar a veces para su propio beneficio, se escapa, tampoco se enfrenta. Claro. No es Negrín, ¿no?, que va llevándole en su propio coche pues alimentos a los milicianos, no es eso, ¿no? Claro, y Negrín, cuando le dice, fíjate que Negrín tenía los dos discípulos preferidos de Negrín, eran Severo Ochoa y Francisco Grande Cobián. Entonces él tenía esos dos discípulos, y Negrín en 1938 le firma a Severo Ochoa un pasaporte especial para que se pueda ir a estudiar a Alemania nazi. Pero a Francisco Grande Cobián no lo deja irse, porque Grande Cobián está estudiando, es especialista en nutrición, y Negrín sabe que para cuidar, para intentar racionalizar la distribución de alimentos en la zona republicana, le hace falta Grande Cobián, ¿no? Y claro, pero Negrín se queda, y este se va, y deja atrás a su familia, deja a su hijo, Sí, porque hay un personaje que no ha salido, pero antes de que terminemos tiene que aparecer para que tú hables de él, que es Juan Dore. Salió, pero no, que es una suerte de Mefistófeles, en alguna medida de seductor también, de que alguien que es una suerte de novelista, en el sentido de que él está dibujando una trama para hacer que tanto Ignacio Abel como Judy se encuentren, ¿no? Y no solamente eso, sino que traza el camino ya futuro de que vaya a Estados Unidos a hacer una biblioteca, ¿no? De hecho, en Estados Unidos hay varias bibliotecas Van Doren, ¿no? Sí. Y no sé si tú has visto eso, ¿no? Pues existe. Yo es que lo busqué. Hoy día con Google puede uno estar leyendo una novela histórica y buscar una serie de cosas, tú sabes, interesantes. Entonces, yo he buscado algunas cosas para ver si eran ciertas, porque como Antonio tiene una gran información histórica y de detalles, de pronto pues hay un momento en que habla del Hotel Palace, ¿no? Y dice, y en los años 70 y tanto, más o menos cuando estaba hablando, dice, había una orquesta de negro de jazz. Entonces, negro de jazz en aquellos años, bueno, busqué una información y ciertamente pues la había. Entonces, también hay una biblioteca Van Doren en Estados Unidos. Pero este personaje es fascinante porque yo lo vi como una suerte de diseñador, es decir, que él está fascinado porque puede diseñar también ciertas cosas, tiene poder, tiene dinero y tiene una imaginación voyerista, es un voyer que de alguna forma quiere contemplar lo que está ocurriendo y él no puede vivir, y entonces traza algunos de los caminos por los que va a transcurrir Ignacio Abel hasta el final, ¿no? Y Judith, ¿no? Bueno, es el tipo de personaje que nace un poco por una necesidad argumental, ¿no? Es decir, tú necesitas a veces un personaje por razones prácticas. Igual que yo necesitaba al profesor Rossman, y el personaje poco a poco va cobrando como sustancia, ¿no? Y este personaje tiene, hombre, hay algo en él también de la arrogancia del dinero, ¿no? La arrogancia del dinero americano, ¿no? Hay un momento cuando el 19 de julio, que hay esa baraúnda tremenda, están ardiendo la iglesia, está ardiendo la iglesia del Carmen, pero el sitio donde este hombre vive está vigilado por marines americanos. Ahí no hay tontería, ¿no?
y este hombre tiene una visión descarnada de la realidad, Sí. una visión muy descarnada, Sí. muy pragmática, y tiene eso, es un personaje raro, ¿no? Un personaje que yo lo fui haciendo con pinceladas de aquí y allá, de gente que había conocido así un poco, pero de estos personajes que va haciendo como con pequeñas briznas de cosas de gente a la que has conocido, ¿no? Pero tiene esa parte oscura del poder del que diseña, ¿no?, caminos, claro, el que manda, pero también en el sentido de que es la realidad que él no puede vivir, que la puede manejar, pero que no la puede vivir. Y de hecho, bueno, aparece hasta el final, donde por un lado protege, ¿no?, a Ignacio Abel, pero al mismo tiempo lo desdeña. Es un poco como quizá por eso, porque no puede admirar del todo lo que ignora, ¿no? En fin, traza unos signos que son exteriores. Es también el desprecio colonial. Es decir, es el anglosajón que desprecia a los... De origen holandés. Claro, que además viene de la zona esa de la que es amigo de la familia Roosevelt y todo eso, ¿no? Entonces esa gente de mucho dinero que tenían esa visión de que eso fue lo que hizo que Estados Unidos ayudara tanto a Franco, ¿no? Es decir, el interés de la gente con dinero. Tiene interés, la Telefónica